Bueno, buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a continuar con el impuesto sobre los bienes personales, la norma legal, el decreto 281 del año 97, texto ordenado, ley 23.966. Bueno, este artículo 16, que plantea, ¿no es cierto?, el hecho imponible y la vigencia de esta ley, se estableció este impuesto sobre los bienes personales originalmente a partir del año 1991. Se estableció como un impuesto de emergencia por 9 periodos fiscales. Por supuesto que este carácter de emergencia fue continuando y se ha transformado en un recurso normal y ordinario que tiene el Estado. ¿Qué es lo qué es lo que grava este impuesto? Grava la tenencia, la posesión de bienes por las personas humanas y por las sucesiones indivisas, por los bienes que existan al 31 de diciembre de cada periodo fiscal, al 31 de diciembre de cada año. Aquí se incluyen, ¿no es cierto?, también los bienes que se posean tanto en la República Argentina, en el territorio, en el país, como así también los bienes que se posean en el exterior. El artículo 17 de la ley plantea quiénes son los sujetos pasivos del impuesto. Se incluyen todas las personas humanas que están domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas que se encuentren radicadas en la República Argentina por aquellos bienes que posean en la Argentina y en el exterior. Es decir, una persona que tiene un conjunto de bienes en la República Argentina y que tiene también un departamento en Chile, en Punta del Este o en cualquier lugar del mundo, el valor de ese bien también hay que incluirlo en la declaración del impuesto sobre los bienes personales. Las sucesiones indivisas también son contribuyentes de este impuesto por aquellos bienes que posean al 31 de diciembre de cada año. En tanto, esa fecha, es decir, el 31 de diciembre, quede comprendida en el lapso transcurrido entre la fecha en que falleció el causante y la declaratoria de herederos, o aquella en que se haya declarado válido el testamento que cumpla con la misma finalidad. También son sujetos pasivos del impuesto, aunque no se encuentren domiciliados en la República Argentina, todos los agentes diplomáticos, consulares que pertenezcan a la nación, pero que se encontraren en el exterior, como así también los familiares que los acompañen. Con respecto al tema de la sociedad conyugal, en el caso de los patrimonios, ¿no es cierto?, que pertenezcan a los componentes de esta sociedad conyugal, corresponde atribuir al marido, además de los bienes propios, la totalidad de aquellos que revisten el carácter ganancial, excepto que se trate de bienes que haya adquirido la mujer con el producto del ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio o industria. En el caso que exista separación judicial de bienes, cada uno tendrá que presentar su declaración de bienes personales, y en el caso que la administración de todos los bienes gananciales la tenga la mujer en función de una resolución judicial. El monto del impuesto que hay que pagar sobre bienes personales va a surgir de una alícuota que la ley establece. Es una alícuota levemente progresiva que está establecida en la ley, previa una evaluación, ¿no es cierto?, de un patrimonio que tiene que tener el contribuyente, en la medida que exceda, ¿no es cierto?, ese patrimonio un valor que para el año 2019 se estableció un mínimo no imponible de 2 millones de pesos. Es un monto que el legislador estableció para el año 2019. Ahora, una pregunta interesante que nos podemos hacer es, ¿qué bienes se encuentran alcanzados por el impuesto para los sujetos que hemos nombrado recién, ¿no es cierto? Es decir,
a todos los sujetos pasivos del impuesto que están en el artículo 17 de la ley. Y los bienes que se encuentran alcanzados por este impuesto son todos los bienes inmuebles que existan en el país y en el extranjero. También los derechos reales constituidos sobre estos inmuebles. Se encuentran alcanzados las naves, aeronaves de matrícula nacional y extranjera, los automóviles patentados o registrados en el país y en el extranjero, los bienes personales del contribuyente, los bienes muebles registrados en el país, el dinero y los depósitos de dinero al 31 de diciembre de cada año, los títulos, acciones, cuotas o partes sociales y otros títulos valores que representen, ¿no es cierto?, el capital emitido, ¿no es cierto?, por entes públicos o privados, ya sea en el país o en el exterior. Los patrimonios de empresas unipersonales que estén ubicadas en el país, los créditos cuando el domicilio del deudor está ubicado en la República Argentina, los derechos de propiedad científica, literarias, las patentes al 31 de diciembre de cada año, los bienes muebles y semovientes ubicados también fuera del país, los depósitos en bancos del exterior, los créditos cuyos deudores se encuentren domiciliados en el exterior. Todo este conjunto de bienes son los bienes que hay que evaluarlos, darles un valor y determinar a qué tasa va a estar sometido este patrimonio en función del valor que tengan. Recordando, como dije anterior, que para este año, el año 2019, se ha establecido un mínimo no imponible de 2 millones de pesos. Que el artículo 21 también, que es muy importante porque establece qué es lo que se encuentra no alcanzado por el impuesto, es decir, están exentos del impuesto todos los bienes que pertenezcan a misiones diplomáticas y consulares, como así también su personal administrativo y técnico y familiar que se encuentren en la República Argentina, a condición de reciprocidad. Las cuentas de capitalización, comprendidas en el régimen de capitalización previsto en el título tercero de la Ley 24.241, las cuotas sociales de las cooperativas, los bienes inmateriales, ¿no es cierto?, llaves, marcas, patentes, derechos de concesión, no se encuentran alcanzados por este impuesto, y los bienes tampoco se encuentran alcanzados, amparados por franquicias de la Ley 19.640. El inciso F nombra también, hace mención importante también a que los inmuebles rurales no se encuentran, el valor de los inmuebles rurales, ¿no es cierto?, no se encuentran alcanzados por el impuesto. Títulos, bonos y demás valores, títulos, valores emitidos por depósitos, los cedros, no se encuentran alcanzados por el impuesto. Los depósitos en moneda argentina y extranjera efectuados en las instituciones comprendidas bajo el régimen de la Ley 21.526 o en otras formas de captación de fondos de acuerdo con el Banco Central de la República Argentina. Entonces, no se encuentran alcanzados Argentina y extranjera efectuada en las instituciones que están comprendidas en la Ley 21.526. El mínimo exento lo establece el artículo 24, ¿no es cierto?, que para este caso, ¿no es cierto?, en el país y las sucesiones indivisas radicadas por los bienes del no van a tributar el impuesto en la medida en que los valores asignados a este conjunto de bienes resulten iguales o inferiores a 2 millones de pesos. En el caso de los contribuyentes por la acción del contribuyente o del causante, en el caso de la sucesión indivisa,
no va a estar alcanzado, también es muy importante, no se va a ir compensado por este impuesto cuando el valor de la casa de habitación resulten iguales o inferiores a 18 millones de pesos. Y aquí lo que ha buscado el legislador es el inmueble que está afectado como casa habitación, no incluirlo dentro de los bienes que se encuentran alcanzados con este impuesto, en la medida que por la evaluación que la misma ley establece, resulte igual o inferior a los 18 millones de pesos para el año 2019. Las alícuotas las vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, en el artículo 25, para todos los contribuyentes que sean residentes en la nación y todas las sucesiones indivisas, personas humanas y sucesiones indivisas radicadas en la República Argentina, la escala del impuesto 5% y termina en el 1,25%. Es decir, las escalas, nosotros no les vamos a preguntar en ningún examen, díganos por favor cuál es la escala del impuesto para bienes personales. Lo que ustedes tienen que saber que es una escala que es levemente progresiva, que está en tramos, ¿no es cierto? Si el valor de los bienes está entre 0 y 3 millones de pesos, en concepto de monto fijo se paga 0 y se paga el 5% sobre el excedente. En este caso, si el contribuyente está en el tramo de 3 millones a 6 millones 500, tiene que pagar 15.000 pesos de cuota fija más el 0,75 del excedente de 3 millones de pesos. Es decir, si los valores le dan 4 millones de pesos, el excedente en este caso es 1 millón, entre 3 y 4. El 0,75% del millón de pesos más los 15.000 pesos de cuota fija. En la escala siguiente tenemos el tramo de 6 millones y medio a 18 millones, ¿sí? Recordemos que los 18 millones de pesos del valor del inmueble, en el caso que sea ese valor, no se incluyen en el valor del impuesto. Fíjense que ya en la escala de 6 millones 500 a 18 son 41.250 pesos de fijo, más el 1% de lo que exceda 6.500.000 pesos. Y en el último tramo, ¿no es cierto?, de 18 millones en adelante, el monto del impuesto son 156.250 pesos más el 1,25 sobre el excedente de los 18 millones de pesos. ¿Qué es lo importante? Que la escala del impuesto va creciendo, es levemente progresiva, comienza en el 0,5 y termina en el 1,25% para los residentes nacionales, personas humanas y sucesiones indivisas. Se planteó, ¿no es cierto?, para este año un tema muy interesante que fue vinculado con la repatriación de activos. Se entiende por repatriación, ¿no es cierto?, el ingreso a la República Argentina del dinero en moneda extranjera que se posee en el exterior y los importes que surjan de la venta de activos financieros hasta el 31 de marzo de cada año. Esta fecha luego, de 31 de marzo, se modificó para permitir que todas aquellas personas que quisieran hacer la repatriación del dinero o de la venta de los activos financieros que tenían en el exterior, lo pudieran hacer. Ahora, si el monto total de los bienes repatriados, ¿sí?, alcanza el 5% del total de los bienes situados en el exterior, y siempre que estos fondos permanezcan en la República Argentina hasta el 31 de diciembre del 2020, quedarán exceptuados de la aplicación de una alícuota diferencial. Quiere decir que las personas que tienen patrimonios en el exterior tienen una alícuota diferencial a los contribuyentes que son residentes en la República Argentina. Si se ha producido la repatriación, si han ingresado divisas o si han ingresado moneda extranjera producto de la venta de activos financieros y lo que ingresó alcanza el 5% del total de bienes que están en el exterior,
no se aplicarán, ¿no es cierto?, esas alícuotas diferenciales. Y en este aspecto podemos ver que la tasa de tributación del impuesto para aquellos contribuyentes que tienen bienes en el exterior son mucho más fuertes que para los contribuyentes que están radicados en la República Argentina. En este caso, se comienza, ¿no es cierto?, del 0,7 y se termina en una tasa del 2,25%. Es decir, también es levemente progresiva, pero estamos grabando, ¿no es cierto?, a partir de los 18 millones de pesos con una tasa constante del 2,25%. El artículo 30 de la norma legal establece qué destino se va a dar a la recaudación del impuesto sobre los bienes personales. Y el producido de este impuesto que el legislador estableció se distribuye conforme a un régimen especial. Fíjense que hay un régimen especial y dice que el 90% de los recaudados será para ANSES y el 10% para ser distribuido entre todas las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vale decir que aquí, digamos, hay una afectación específica, concreta, que el legislador estableció. Si se recaudan 100 millones de pesos, ¿sí?, 90 millones de pesos van a ser destinados, ¿no es cierto?, al régimen de previsión social, ¿no es cierto?, para todo el tema de seguridad social, ANSES, y el resto, ¿no es cierto?, va a ser distribuido a través del sistema de coparticipación entre las provincias, incluyendo la ciudad autónoma de Buenos Aires. Todo contribuyente tiene que presentar de corresponder una declaración jurada que se llama determinativa del impuesto. Si tiene que presentar una declaración jurada determinativa del impuesto, tiene que, bueno, tener su clave fiscal y presentar la declaración jurada y pagar el respectivo impuesto. La declaración jurada de carácter determinativa es una presentación que se realiza ante la FIP, en la que se determina, bueno, cuál es el monto que tengo que pagar. Es decir, se establece el monto a favor de la FIP y tendré que ingresarlo de acuerdo a la terminación del quit y en la fecha que estableció el organismo recaudatorio para proceder al pago del mismo. Acá hay una preguntita, dice, tengo que presentarla, dice, tendrás que inscribirte en el impuesto y presentar la declaración jurada que establece el monto a pagar con tus bienes al 31 de diciembre, valuados por un valor superior a, en el caso del 2018, si yo tenía bienes superiores a 1.050.000 y para el año 2019, si tengo bienes superiores a 2 millones, me tengo que inscribir en el impuesto y presentar la declaración correspondiente. ¿Cuándo no tengo que presentar la declaración jurada? Cuando el valor de todos los bienes alcanzados por el impuesto y no alcanzados no supere el monto mínimo de la evaluación, que era el monto de 2 millones de pesos. Luego también plantea que hay una declaración jurada informativa. ¿Qué es esta declaración jurada? No declarativa, sino informativa. Y la declaración jurada de carácter informativa es la presentación de un conjunto de datos, ¿no es cierto?, que están vinculados con el patrimonio, que la AFIP pide que uno le informe. Esta declaración no debe, por supuesto, arrojar saldo a pagar. Y cuando estás obligado únicamente a la presentación de la declaración jurada informativa, no corresponde, ¿no es cierto?, que uno se inscriba en el impuesto. Cuando dice tengo que presentarla, te corresponde presentar esta declaración jurada si en el año 2019 obtuviste rentas, y acá estamos hablando ya de otro concepto. ¿Cuándo tengo que presentar esta declaración jurada informativa? Cuando tenga rentas, ingresos superiores a los 2 millones de pesos. Es decir, si soy un contribuyente que ha tenido en el año 2019,
rentas o ingresos superiores en el año 2019, superiores a 2 millones de pesos, tengo que presentar una declaración jurada informativa. ¿Qué actividades se incluyen en todos los niveles? El trabajo en relación de dependencia. Todas las personas que han tenido jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios en el año 2019. Los servicios personales prestados por los socios de las cooperativas. Los planes de seguros de retiros privados. Los actores que perciban sus ingresos a través de la Asociación Argentina de Actores o por alguna de las siguientes rentas. Por actividades monotributistas, dividendos y utilidades asimilables, rendimientos productos de colocaciones de capitales en valor, intereses o rendimientos y descuentos o primas de emisión, y que hayan tenido ganancias exentas no alcanzadas o no computables en el impuesto a las ganancias. Todo contribuyente que tiene que pagar, o que ya, bueno, para el año 2020, por los bienes que tenía al 31 de diciembre, evaluados como establece las resoluciones de la AFIP, tuvieron que presentar la declaración jurada, pagar el impuesto y además todos los contribuyentes tienen obligación de pagar 5 anticipos. Los anticipos equivalen a una parte proporcional del impuesto que se pagó en cada año. Bueno, estimados alumnos, este material lo vamos a subir en el aula virtual y mañana a las 18 horas daré una clase y espero interactuar con ustedes para dialogar sobre el tema de IVA e impuesto a los bienes personales. Muchas gracias.